FM 104.5 MHz. Vorterix FM. La evolución de la radio. La evolución de la radio. Vorterix MDQ. Dos guerras mundiales. 3 lupas. 5 continentes. 7 plagas. 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. En todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, una vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. Nos vemos, nos escuchamos a través de www.vorterixmdq.com.ar. Hay una app también que es Vorterix MDQ y creo que había algún mensaje, ¿no? Nos llegaba un mensaje de Gabriela que nos decía, excelente relato de la realidad de Ruanda, me encantó escucharla. Bueno, por la entrevista con Silvia Perazo, un lujo, un placer siempre tenerla en nuestro programa. Bueno, vamos. Y nos vamos a la segunda entrevista del día, dijimos que nos estaban esperando en Lima, Perú. Exactamente, porque allí ya se encuentra nuestro amigo, ¿no? Carlos Paredes. Que lo recibimos con el gusto de siempre. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días, bienvenido al programa. Hola Marcelo, Melissa, ¿cómo están? Buenos días, aquí ya son las 7 con 18 minutos, 2 horas menos que en Argentina, pero un saludo grande para ustedes allá. Bueno, como siempre es un gusto charlar con vos unos minutos y como siempre agradecerte la tan buena predisposición que tenés para con nosotros, hermano. No, gracias, siempre un placer conversar con ustedes. Bueno, antes de entrar en el tema Dina Boluarte, te quiero felicitar, no sé, ahora ya me están poniendo una presión, vamos a ver si, viste, con el plan Milei consigo plata, porque vuelven a ser sede de los Juegos Panamericanos. Sí, mira, la pésima gestión del presidente Petro en Colombia ha hecho que Lima vuelva a ser sede de Panamericanos. Tú estuviste en el anterior evento, se hizo infraestructura aquí en la ciudad de Lima y creo que eso ayudó. El otro candidato, que era Paraguay, a pesar de que hizo el esfuerzo, creo que las autoridades han confiado nuevamente en el Perú y en Lima en especial. Así que nos estamos preparando con mucho entusiasmo porque queremos recibir a todas las delegaciones, mostrando no solamente la ciudad, el país, sino, como tú sabes, también nuestra gastronomía, que ahora la presumimos mucho. Ahora te pregunto, esos complejos, ¿fueron desarmados una vez que terminó o quedó el esqueleto, quedó la estructura de esos complejos que se armaron en 2019? No, Marcelo, la infraestructura deportiva en el Perú tenía un rezago, un atraso de décadas, ¿no? Así que los trabajos que se hicieron pensando en que queden bien para, primero, los deportistas peruanos, ¿no? Que lo necesitaban con mucha urgencia. Habían estadios que nunca los habíamos hecho, habían deportes que no tenían sede, simplemente béisbol, por ejemplo, y otros más, ¿no? Sí. Así que están ahí. Felizmente que el gobierno de turno hizo una autoridad autónoma para administrar esta infraestructura, se llamó Legado de Panamericanos, y está ahí, claro. A que hacerle mantenimiento, Exacto. Se va a hacer otros trabajos adicionales para este nuevo evento, sobre todo de infraestructura vial, para darle seguridad a las delegaciones que se puedan movilizar bien. Pero creo que, en suma, los peruanos estamos otra vez contentos de ser sede de estos importantes juegos, y eso ayuda al deporte nacional, sin duda, ¿no? Porque es un disparador para nosotros. Bueno, en buena hora que vuelvan a tener esos hermosos juegos que yo afortunadamente fui testigo y pude disfrutarlos en el 2019. Y es cierto, ¿viste? Porque
Una vez que te dejan todos esos monstruos ya instalados, armados, después viene lo más difícil, que es el mantenimiento. Nosotros acá lo sufrimos. En el 95 hicieron unas obras, unas instalaciones hermosas, y después muchos predios quedaron abandonados, ¿no? Porque después cuesta eso, cuesta el mantenimiento de toda esa infraestructura infernal, ¿no? Es verdad, sí, necesita un presupuesto especial, pero gran parte de esa infraestructura se ha seguido utilizando para los equipos peruanos. Buenísimo. Ustedes han sido el escenario del entrenamiento y de las competencias locales también, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar del tema Dina Boluarte, digo, porque hubo 2 pedidos de vacancia para que dejara su cargo, hubo un allanamiento, ahora te voy a preguntar, ¿el allanamiento fue legal o ilegal? La verdad que sorprendió ver cómo querían entrar en la casa de la presidenta en ejercicio. A mí la verdad fue muy fuerte ver esa imagen. Digo, el fujimorismo, digo, fue la que le salvó el cuello a Boluarte. ¿Y la población peruana le cree de que esos relojes fueron prestados? Esa batería de preguntas, Marcelo, lo que hace es describir la compleja situación de la política peruana. Te tiré con todo, hermano, perdóname, pero te tiré por todos lados. La impresión que se tiene afuera es que cómo es posible que a una presidenta en ejercicio le rompan la puerta de su casa. Tremendo y eso. Policías a buscar sus cosas personales, ¿no? Y la pregunta es legal o no es legal? Siendo que nuestro sistema es presidencialista, como muchos países de Latinoamérica, y el presidente es intocable, inmune hasta que termine su mandato, ¿no? Carlos, Sí. espera un poquito ahí. Digo, ¿es similar esto, salvando las diferencias y las comparaciones, a lo que pasó en la Embajada de México en Quito? No, porque la Embajada de México en Quito está premunida de lo que se llama la inmunidad diplomática sobre la base del convenio de Viena, ¿no? Básicamente el pilar de este convenio es que las legaciones diplomáticas no pueden ser intervenidas por ninguna autoridad local. Es casi como un territorio extra Claro. dentro del país, ¿no? Básicamente la embajada de un país pertenece en términos reales al territorio del país que está ahí alojado, ¿no? Por eso es que ha habido un reclamo unánime y una condena al gobierno de Daniel Noboa por haber violado este principio fundamental del derecho internacional público, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, ¿no? Claro, uno puede decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador también violó la Convención de Caracas de extradición del año 54, porque en su artículo 2 dice no se puede dar asilo diplomático a delincuentes, ¿no? Y el señor Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, estaba sentenciado por casos gravísimos de corrupción, y lo que hizo fue entrar a la embajada ecuatoriana para básicamente protegerse de una impunidad, ¿no? Sin embargo, se rompió el principio, Marcelo. Claro. Y eso es gravísimo porque, fíjate, hoy mismo en la embajada de Argentina en Caracas hay 5 disidentes del gobierno de Maduro, que es una dictadura, básicamente, ¿no? Con peligro de muerte, porque en Venezuela está pasando cosas atroces. Si ya en Ecuador se rompió este principio de inviolabilidad, ¿quién te garantiza que Maduro rompe la puerta de la embajada de Argentina y se saca a estos 5 disidentes a la fuerza, y ya nadie sabría qué va a pasar con sus vidas? Bueno, ¿no? de hecho, Carlos, les cortaron la luz. Por supuesto, sí. Entonces, por eso es gravísimo, ¿no? En cambio, en el caso de Dina Boluarte no es así. Pero digo, espera, ¿había una orden judicial para romperle la puerta al presidente que está en ejercicio? Sí había una orden judicial, Marcelo, y te explico por qué. Si bien la Constitución del Perú tiene un artículo, el 117, que dice que el presidente es intocable salvo en 5 casos, ¿ya? Por ejemplo, no convocar elecciones, por ejemplo, salir del país sin permiso del Congreso, o regresar después de la fecha indicada como permiso, y una serie de 2 o 3 casos más. Pero básicamente se dice, el presidente es intocable hasta que termine su mandato, no puede ser procesado penalmente. Pero ahí hay un resquicio que encontraron, no con el caso de Dina Boluarte, sino con el caso de Pedro Castillo. Que dice, el presidente no puede ser procesado penalmente, pero sí investigado
preliminarmente. ¿Cuál fue el criterio del entonces fiscal de la Nación que interpretó la ley así? Porque si nosotros un delito que está sucediendo en este momento lo investigamos cuando termine su mandato, 3 años después o 4 años después, no va a quedar ninguna evidencia. Entonces, lo investigo, pero no lo puedo procesar, ¿ok? Cuando termine su mandato, le levanto el fuero, porque los presidentes por 5 años están premunidos todavía de una protección constitucional, y la proceso. Entonces, ¿qué pasó? La Fiscalía le requirió los relojes de la señora, que primero dijo que era producto de su esfuerzo de antaño, usó esa palabra, y ahora ha venido con la teoría de que 3 relojes y una joya muy carísima de oro y diamantes se las prestó un gobernador regional, el señor Wilfredo Oscorima, gobernador de la región Ayacucho, que dicho sea de paso, ha sido beneficiado con un presupuesto extraordinario y millonario del gobierno de Dina Boluarte. Entonces ahí nosotros podríamos decir que ha habido una contraprestación de esa dádiva, de esa entrega, que ella dice que es préstamo, los peruanos no le creen, y ahí respondo tu pregunta. En la última encuesta de Ipsos, tengo el dato exacto, el 85% cree que está involucrada en corrupción, y el 75% de los peruanos aprobó el allanamiento a su casa porque consideraba que quería esconder las pruebas, ¿no? Y su desaprobación como presidenta ha subido del 83 al 88%, o sea, casi 9 de cada 10 peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Ahora, sí es verdad que un sector de la población cree que se han excedido los policías que entraron a romperle la puerta, porque el hijo estaba adentro y les dijo: esperen 10 minutos que llegue el abogado para que ustedes puedan ingresar. Pero no esperaron esos 10 minutos. No. Y rompieron con un ariete la puerta, que es el video que ha causado impacto y que sin duda debilita a la presidenta Boluarte en su mandato de ejercer el poder desde la presidencia, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene mandato? ¿Hasta el 2026? Sí, hasta el 2026, porque ella lo que ha hecho es reemplazar a Pedro Castillo, que como sabemos dio el autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022, y la Constitución peruana dice que es una sucesión constitucional, así que ella puede quedarse hasta el 2026. Al principio dijo que iba a convocar elecciones porque había una crisis de gobierno terrible, pero luego se ha quedado con, dicho sea de paso, con el aval, o yo diría, son socios en esto, lo que antes era la oposición en el Congreso, que controla el Congreso de la República. Es decir, los partidos de derecha, el fujimorismo, que tú nos has citado, son mayoría en el Congreso y están en una alianza con la presidenta Dina Boluarte, y son los que sostienen al gobierno de Dina Boluarte, porque ella es muy débil, no tiene partido, no tiene bancada. Mira, no tenía ni siquiera cuadros para poner ministros de Estado, ¿no? ¿Por qué crees que a Castillo no se la perdonaron y a Boluarte sí? ¿Boluarte ha sido más hábil, más astuta? Por una cuestión muy simple. El Congreso de la República era mayoritariamente opositor cuando se eligió a Pedro Castillo, ¿no? Por eso que desde el primer día empezaron a hablar de vacancia presidencial. Y ahora que ha entrado Dina Boluarte, ella ha pactado, ha transado con esta oposición de derecha en el Congreso, y son parte del mismo bloque. Entonces ahora se han invertido las figuras en el Congreso. El partido oficialista, que se supone llegó al poder con la izquierda, que se llama Perú Libre, el partido de este monje negro que tú siempre citas, Vladimir Cerrón, hoy es minoría y es la oposición más recalcitrante a Dina Boluarte. Los que son mayoría en el Congreso, básicamente de derecha, hoy apoyan al gobierno en un pacto tácito. Por eso se dice que Dina Boluarte está gobernando con la derecha en el Perú, ¿no? A pesar de que ella es de un partido de izquierda, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, ¿no? Un partido de extrema izquierda, ¿no? En estos días nos hemos enterado también de que parece ser que ahora está de moda pelearse con México, digo, porque Perú también tuvo un conflicto por tema de visados, ¿puede ser, con México? Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya va a terminar su mandato de 6 años, este año es año electoral en México, se ha peleado con 3
países sudamericanos. Primero con Bolivia en 2019 expulsaron a su embajadora porque se inmiscuyó en asuntos internos por el tema de Evo Morales. Después con el Perú en el 2022 también expulsamos al embajador Pablo Monroy, un embajador muy joven, muy diligente, pero por instrucciones de su presidente también se inmiscuyó en asuntos internos porque este embajador tuvo la osadía, digo, porque eso en la diplomacia es una osadía, de ir al Congreso de la República a ofrecer viajes, invitaciones a los congresistas para que no voten por la vacancia de Pedro Castillo. Imagínate ese nivel de injerencia, ¿no? Por eso fue expulsado. Y ahora también ha tenido un diferendo diplomático con Ecuador, porque antes de que el presidente Noboa ordene que sus fuerzas de seguridad irrumpan en la Embajada de México en Quito, AMLO estuvo criticando de manera muy dura al joven presidente ecuatoriano, incluso dio a entender que el asesinato de este candidato Fernando Villavicencio, que cambió las fichas en la elección ecuatoriana, la habría estaría detrás de él Noboa porque finalmente él fue el elegido, ¿no? Entonces, eso provocó un incidente grave. Y fíjate, Jorge Glass, este vicepresidente de Correa, acusado de corrupción tremenda, porque él era el hombre de Odebrecht en Quito, recibió más de 13 millones de dólares de corrupción, fue sentenciado por ese caso y ahora tenía otro caso, estuvo en la Embajada de México desde diciembre del año pasado, pidiendo asilo diplomático, y México no resolvía su situación porque sabía que se trataba de un político acusado de delitos graves. Recién cuando se produce el incidente con Noboa, al día siguiente en la mañanera AMLO dice, ya le otorgué el asilo diplomático y ahora mismo estoy enviando un avión militar para que lo recoja de Quito. Es ahí donde Noboa reacciona en la noche de ese viernes, rompe la embajada mexicana y lo extrae de manera violenta, ¿no? Bien. Diría tu coterráneo, Jaime Bailey, López hablador, ¿no? Porque a veces habla y se va al pasto, ¿no? A veces derrapa mal López Obrador cuando habla. ¿Me ibas a comentar algo? No, le quería hacer una pregunta a Carlos que tiene que ver con una problemática que también estamos viviendo en la Argentina, que es el dengue, porque salieron algunos datos de que también se han triplicado los casos en Perú. Bueno, en Argentina estamos viviendo un crecimiento muy importante, no todavía aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero ¿cómo está la situación del dengue en el país? Sí, es una buena pregunta, Melissa. Los peruanos nos preguntamos por qué no hay gobierno, ¿no? Estamos unnubilados con los destellos de los relojes Rolex y las joyas de oro de la presidenta y no estamos viendo qué pasa con el día a día. Mira, el dengue es gravísimo. Hasta el 8 de abril se detectaron 128.946 casos de dengue, que es gravísimo, y 115 muertes, ¿ok? Y los peruanos estamos exigiendo que el ministro de Salud, un señor que es de la alianza de un partido del señor Acuña, se llama César Vázquez, poco diligente, le decimos, señor ministro, hágase cargo de este asunto, ¿no? O sea, para responder tu pregunta, el dengue, como la inseguridad ciudadana y como muchas cosas más, son problemas que no se están resolviendo en este gobierno. Bueno, decir también que el escándalo del reloj, de los Rolex, le costó 6 ministros al gabinete de Dina Boluarte, ¿no? ¿Renunciaron 6 ministros? No renunciaron, los cambiaron, ¿no? Y eso fue una negociación con el Congreso. Lo que pasa es que el sistema peruano es una rara mezcla entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentarista, porque el nuevo gabinete tiene que ir al Congreso a que le otorgue la confianza. Entonces, como sabes, se cambió de presidente del Consejo de Ministros, salió Alberto Tarola, que era el hombre que realmente gobernaba en la primera etapa del régimen de Dina Boluarte, y el nuevo presidente del Consejo de Ministros fue a dialogar con el Congreso, y esta mayoría que gobierna el Congreso le puso una condición, le dijo, te voy a dar la confianza, pero sácame estos 6 ministros que no me gustan. Entonces, los invitaron. Hay un caso de un ministro de Comercio Exterior, Matthews, muy diligente, muy técnico, muy profesional, que está haciendo una gestión muy buena, de los pocos, para decirte sinceramente, Marcelo, que lo cambiaron. Él se enteró 5 minutos antes de que ya no era ministro, ¿no? Y han puesto a una señora que no tiene nada de experiencia en el rubro y que es la cuota de una bancada que le ha pedido, ponme una ministra para darte mis votos y apoyarte en la moción de confianza, imagínate.
Bueno, y la última pregunta es una pregunta que te la he hecho varias veces. Esto es como preguntar si el verdadero Luis Miguel, que vino a la Argentina, es el verdadero, o es un trucho, o es un doble. Si Luis Miguel está vivo, está muerto. Sabés la pregunta que viene, ¿no? Porque el próximo 17 de abril se van a cumplir 5 años del suicidio, de la muerte de Alan García. ¿El muerto está muerto o se fue de parranda? Mira, te cuento algo adicional antes de responderte. Se está estrenando en Lima una película que se llama así, Vivo o Muerto. ¿Ya? Es sobre me la dejás picando, me la dejás picando. ¿Ya? Y yo, si quieres que te responda con la información que manejo como periodista, Marcelo, Alan García se autoeliminó. Eso no hay la menor duda. Bien. No tengo la menor duda, la verdad. El ego del expresidente García era tan grande que él no iba a soportar una fotografía con un chaleco que decía detenido o con las manos, como decimos en Perú, enmarrocadas, ¿no? Con los grilletes. Era demasiado para él. Y lo había dicho con sus hijos, con su familia, ha salido evidencia. Él dejó una carta previamente escrita que se leyó en su funeral. Así que se extraña a Alan García porque era un político de fuste, formado desde niño en el partido aprista, y estoy seguro que hoy estaría dando consejos, si quieres, para salir de esta crisis de gobernabilidad y política que la tenemos por lo menos desde el 2016. Así que, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, yo creo que Alan García murió el día que decidió quitarse la vida. Bien. ¿Y qué de la vida de tu amigo Vizcarra? Mira, Martín Vizcarra es uno de los 7 expresidentes del Perú que tiene líos terribles con la justicia. Ahora mismo le han descubierto un nuevo caso que le llamaban los intocables de la corrupción. No solo cuando fue gobernador de Moquegua, que ya tiene líos y procesos que están caminando en el Poder Judicial con pedidos de detención, sino ya como presidente de la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que él lideraba una organización que cobraba porcentajes altos a las empresas constructoras que se beneficiaban con obras desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que él manejaba desde el 2016 porque fue ministro PPK en esa cartera y después como presidente, ¿no? Lo terrible es que se dijo, y hay testimonios e indicios razonables de que le llevaban el dinero en efectivo al Palacio de Gobierno. Él como presidente ordenaba que se apaguen las cámaras de seguridad, que no se registre al funcionario que le llevaba unas maletas negras deportivas y a veces esos tubos que se usan para transportar planos que usan los arquitectos llenecitos de dinero. Su exsecretaria personal ha declarado en calidad de testigo protegida que a ella le consta que por lo menos 2 veces vio ingresar a este sujeto y después vio el dinero en el escritorio de Vizcarra. Así que está complicada su situación. Los peruanos siempre se preguntan, por menos muchos presidentes han estado presos. Claro. ¿Qué pasa con el lagarto, no? Porque es así como le llaman a Vizcarra acá. Qué bárbaro. Bueno, Carlos, Gracias, como siempre, Carlos. un gusto escucharte, hablar con vos, vernos, aunque sea a través de una cámara, y mandarle un saludo muy grande al querido Horacio Potestá, que siempre, siempre lo tenemos muy presente cuando hablamos de tu país. Claro que sí, Marcelo, Melissa, un gustazo, como siempre, conversar con ustedes. Un saludo para todos allá en Argentina. Abrazo grande, Gracias, querido. Buen fin de Carlos. semana. Gracias, Carlos. Gracias, igual, que estén bien. Carlos Paredes, periodista desde Lima, Perú, bueno, analizando todo lo que dejó el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que no se concretó Y el porque... escándalo de los y el escándalo de los relojes, flor de relojes, ¿no? De los relojes. Nos vamos a la música rápido, ya nos queda nada nos queda del programa. ¿Qué se viene? ¿Chabuca Granda con la piel de la canela? ¿La No. flor de la canela? Un grupo peruano de hard rock y blues. ¡Epa! 25 años de carrera tienen estos muchachos, que es considerado uno de los mejores grupos del rock peruano, reconocido a nivel mundial porque además promueve el empleo del quechua en sus obras musicales y las danzas tradicionales. El mensaje de esta banda es identidad. Vamos a escuchar a Uchpa y este tema se llama Por las Puras.
vuelta por